Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del webinar de Harting. Soy Vicente Vázquez y en este caso, en este webinar vamos a tratar sobre conectores de paso pequeño para PCB. Antes de nada, vamos a hacer un pequeño inciso explicando a qué clientes o a qué personas les puede resultar interesante este tipo de componente. Básicamente a todos aquellos fabricantes de equipos o de PCBs que están intentando reducir lo máximo posible el espacio para poder miniaturizar lo máximo posible su equipo, implicando también una reducción de los componentes que van en su interior. Y eso implica los PCBs y los componentes que están incluidos. Un momento, nos indican que hay problemas de audio. Un segundo, vamos a intentar solucionarlos y volvemos enseguida. Vale, disculpad las molestias, ya volvemos a estar aquí en antena. Básicamente estamos recordando a quién puede interesar este tipo de producto, en este caso a fabricantes de equipos que intentan miniaturizar o hacerlo lo más pequeño posibles. Para ello se busca que todos los componentes que vayan dentro del equipo, el PCB y los componentes que van integrados en el PCB sean los más pequeños posible. A nivel de conectores, esto implica una serie de requisitos que son los siguientes. El primero de ellos, conectores que tengan un ancho de paso pequeño. Esto haría el conector lo más pequeño posible y en este caso ideal para este tipo de aplicaciones. La otra opción es que sean versátiles. Eso implica que puedan tener una gran variedad de número de contactos, pero también a la hora de buscar la versatilidad se busca que sean a la hora de hacer el posicionamiento de las diferentes conexiones dentro del PCB, que puedan ser tanto a nivel perpendicular como una tarjeta madre o con una tarjeta hija, que pueda hacer extensiones, etcétera, que puedan tener diferentes tipos de conexionado y de posicionamiento. Por otro lado, que sea robusto. En este caso, si por ejemplo se va a hacer una interconexión entre placas, va a ser el conector el que se encargue de hacer la sujeción. A veces, si no hay un sistema guiado, como podemos ver aquí en esta foto. Y por otro lado, que sea compatible con la tecnología SMT. La gracia es que en este caso solamente estaríamos utilizando una cara del PCB y por el otro lado podríamos hacer el ruteado y así disminuir todavía más el tamaño que tiene ese PCB. Desde Harting tenemos la gama Hardflex, que ofrece todos estos requisitos e incluso alguno más. En este caso, la gama Hardflex consiste en conectores de un ancho de paso muy pequeño, de 1,27 milímetros, y se trata de una gama donde tenemos una gran versatilidad porque disponemos de machos y hembras tanto rectos como acodados y además a diferentes alturas. Luego veremos las ventajas que nos ofrece esto. Y aparte tenemos la posibilidad no solamente de hacer conexiones placa a placa, sino de placa a cable plano. En este caso, el cable plano con un ancho de paso también muy pequeño, 0,63 milímetros. Si vamos poco a poco, en este caso podemos ver la gran versatilidad que tenemos en el número de contactos, ya que en la gama Hardflex disponemos desde un tamaño de 6 contactos hasta uno de 100, pasado por todos los pares. Esto implica 8, 10, 96, 98, 100. Lo que para cada aplicación podemos utilizar el conector con los contactos necesarios. También disponemos, como habíamos comentado, de un conector hembra IDC, que en este caso mediante unos anclajes se conectaría al PCB, que en este caso sería un macho. Y aparte es apto para todo tipo de montajes, como podemos ver a continuación, porque debido al posicionamiento que se le puede dar a los machos y a las hembras, podemos tener conexiones tarjeta madre, tarjeta hija, podemos hacer extensiones y podemos hacer aplicaciones mezzanine de placas paralelas. El Hardflex dispone de diferentes alturas. En este caso, a la hora de hacer un posicionamiento placa a placa en un montaje mezzanine, esto nos da un gran rango a la hora de poder delimitar la separación entre ellas, en este caso de 8 a 13,80.
Para lograr este rango jugamos con diferentes alturas. Dos alturas para los machos y 2 alturas para las hembras. Y aparte jugamos con una característica que es la longitud de whipping, que nos indica la distancia mínima que hace falta para poder hacer un conexionado correcto entre el macho y la hembra. No necesariamente se tiene que encajar hasta el fondo, sino que hay una longitud, una tolerancia que nos permite también garantizar una buena conectividad, aunque no esté totalmente conectado. Como decíamos, este conector, otra ventaja que tiene es que utiliza tecnologías, está preparado para tecnologías de soldadura SMT, Surface Mounting Technology. En este caso, normalmente para poder facilitar la producción de las placas o la producción en serie, se suele utilizar procesos automáticos pick and place. En este caso se utilizan bobinas normalmente que facilitan la inserción de los componentes de forma automática dentro de la placa y ganar tiempo y ahorrar en costes y en tiempo. Para estos procesos automáticos los conectores ya vienen preparados con este pequeño accesorio que permite que las ventosas que utilizan estas máquinas las puedan transportar fácilmente. En el caso del recto lo incluiría, en el caso del acodado simplemente se haría lo levantaría gracias a la parte plana que dispone el conector en el lateral. Aquí disponemos, vamos a activar la webcam para que podáis ver un ejemplo de este conector. En este caso disponemos de un conector de 26 vías montado ya en una placa PCB para que podáis ver el tamaño aquí en comparación con mi mano, por ejemplo. ¿Vale? Estamos hablando de un conector realmente pequeño en este caso. También disponemos para que se pueda ver los diferentes tamaños y cuánto ocupan. Aquí tenemos desde el de 6, que es el más pequeño, hasta el de 100 pines, que es el más grande que tenemos en esta gama. ¿Vale? Más características que dispone este conector: es un conector robusto. A pesar de que lleva soldadura SMT, dispone de 2 pegs, de 2 salientes que sí que atraviesan la placa y le dan esta rigidez, esta robustez para, en caso de que se tenga que utilizar una conexión placa a placa, no sufran los contactos del conector. Mediante estos tetones de fijación se asegura una buena fijación en el PCB. Por otro lado, y si se necesita una mejor sujeción, existe una nueva variante que es el Hardflex THR, de las siglas Through Hole Reflow, que en este caso atraviesan también el PCB y aparte nos dan todavía una mejor sujeción. Para acabar con esta gama, enseñar un ejemplo de aplicación, en este caso de una unidad de control. Aquí se puede ver el conector utilizado. En este caso necesitaban acoplar 2 PCBs a esta tarjeta. Se buscaba un conector lo más pequeño posible, en este caso de alrededor de unos 50 contactos. Y para poder, uno de los requisitos también eran que la intensidad máxima fuera de 2 amperios. En la gama del Hardflex, la curva de intensidad que puede soportar depende del número de contactos. En este caso, alrededor de 50 contactos, la intensidad que puede pasar es alrededor de 2 amperios en temperatura ambiente, pero si bajamos a los tamaños más pequeños, de 6 contactos, podríamos incluso llegar a corrientes de prácticamente casi 4 amperios.
Hasta aquí los conectores de placa a placa, pero también queríamos hablar de conexiones dentro de PCB, en este caso de hilo a placa. Para ello disponemos de una serie de conectores Borna que entran dentro de la gama HardFlexicon, en la cual tenemos diferentes anchos de paso, pero en este caso nos vamos a centrar en dos, en el de 1,27 y en el de 2,54. Son conectores que se pueden utilizar tanto para conductores sólidos como multifilares. Tenemos en el caso de los conectores de 254 dos versiones, el conector tipo Borne, que es el que podemos ver aquí. En este caso podemos conectar directamente el hilo, mientras que tenemos también conectores a dos piezas, que en este caso tendríamos un macho y una hembra, lo que nos permite, pues, una vez que está todo ensamblado, pues desconectarlo y conectarlo fácilmente. Es adecuado ambos anchos de paso para procesos de soldadura SMT, por lo cual también reducimos espacio en el PCB al poder hacer el ruteado por la cara posterior del PCB. Y para hacer la sujeción del cable al conector se utilizan tipos de terminación rápida, sin necesidad de herramientas. En este caso, para el de 1,27, que podemos ver aquí, sería un tipo de terminación IDC, mientras que para el de 2,54, que podemos ver aquí, y aquí en color blanco, sería de 2,50, sería una terminación tipo pushing. Ahora mismo, si volvemos a activar la cámara web, podemos mostrar también el conector de paso 1,27. En este caso se compone de dos partes, el macho y la hembra, ¿vale? Son conectores de 4 contactos, ¿vale? Y como podéis ver aquí, comparando con mi mano, es un conector muy pequeño. Ahora pasamos a ver las diferentes características. La primera de ellas viene relacionada con el espacio que ocupa, que en este caso en la altura respecto al PCB es solo de 5 milímetros, muy poco. La terminación es sencilla, sin necesidad de herramientas, tecnología IEC, que luego veremos un poco más al detalle. Es adecuado para procesos automáticos de producción en serie mediante la soldadura SMT. El paso es muy pequeño, 1,27 milímetros. Tiene un gran nivel de estabilidad gracias a la fijación del chasis, muy similar a la que habíamos visto antes con el HardFlex THR. Y, como habíamos indicado, es de 4 polos. En este caso es apto para cable multifilar y de secciones de 0,05 a 0,14 milímetros. A pesar de que las secciones son muy pequeñas, podemos ver que puede llegar, según su curva de corrientes versus temperatura, podría tener a 20 grados 3,5 amperios y a 70 grados hasta 2,5 amperios. Para ver el sistema de terminación en campo, sin herramientas especiales, como podemos ver aquí, el proceso son 3 pasos muy simples. El primero es cortar los cables, no hace falta pelarlos. Se insertan hasta el fondo del conector y una vez que se cierra, las cuchillas que se pueden ver aquí, donde entran los contactos, cortan el aislante, lo desplazan y hacen la conexión con el conductor que hay en el interior. Vamos a pasar ahora a hablar del conector de 2,54, de ancho de paso de 2,54, y en este caso, pues, antes de nada, comentar las diferentes opciones que tenemos. Por un lado, tenemos el conector hembra, que es el aéreo, y el macho, que va al PCB. El macho puede ser, en este caso, horizontal o vertical, lo que nos da dos posicionamientos en el PCB. Dependiendo de la aplicación, pues utilizaremos uno u otro. Por otro lado, en caso de que no haga falta que tenga esta función de conectividad, se puede utilizar un tipo Borne. En este caso, el cable se conecta directamente al PCB mediante esta versión, esta variante. Si activamos otra vez la webcam,
ahora mismo pues vamos a mostrar las diferentes versiones que comentábamos. En este caso tenemos aquí la versión enchufable, que se enchufa mediante unos enclavamientos que tiene aquí en los extremos, ¿vale? Por otro lado tenemos la versión acodada y, ¿vale? Esta de aquí. Y luego versiones tipo Borne, que en este caso tanto los tenemos en acodado como los tenemos en recto, ¿vale? Para comparar el tamaño vuelvo a mostrar mi mano en pantalla. Si vemos las diferentes características, en este caso ancho de paso 2,54 milímetros, terminación rápida, ahora veremos más en detalle, para cables de 0,14 a 0,50 milímetros de sección. Adecuado para montajes automáticos, al igual que lo que habíamos visto para el anterior ancho de paso. Elevada resistencia a choque y vibración gracias a las palancas de fijación que habíamos comentado anteriormente. Tenemos versiones de 2 hasta 12 polos y la altura, al igual que antes, es de 5 milímetros en el caso de la versión acodada. Por último, indicar que puede llegar hasta 6 amperios a una temperatura de 70 grados. Si fuese menor la temperatura, incluso podríamos alcanzar alguna corriente algo más elevada. Respecto a la terminación, en este caso es apto para cables tanto multifilares como sólidos. Lo único que en este caso los multifilares lo recomendable es que se use puntera, pero como veremos ahora, si no tienen puntera también se pueden colocar dentro de este conector. La introducción es muy sencilla, simplemente se empuja hacia adentro y una vez que ya está queda totalmente metido, y para extraerlo se hace con un destornillador, como si fuese un terminal tipo cepo. En este caso, como comentábamos antes, si lo que tenemos es un cable multifilar sin puntera, pues lo que se hace para introducirlo es, utilizando un destornillador, se levanta este resorte y ya queda completamente atrapado. Este tipo de conector es ideal para procesos de fabricación para luminarias y tiras de LED. Las tiras LED en este caso buscan conectores lo más pequeño posibles y para este caso tenemos versiones de color blanco para que pueda reflejar mejor la luz y aparte reduzca las sombras. En este caso podemos ver un ejemplo de una aplicación en la que se utilizó este tipo de conector Borna para unir mediante estos hilos a estos conectores Han 3A que podéis ver en esta luminaria. Como habíamos comentado, tenemos la posibilidad de utilizar conectores, como se puede ver en este gráfico de aquí, o bornas, como en este otro. En la cámara web podéis ver, ya para acabar, cómo vienen suministrados. Prácticamente todos los conectores SMT que disponemos en Harting, tanto de las gamas Hardflex como Hardflexicon y, por ejemplo, en otros tipos de conectores, otras gamas como pueden ser el Sub-D, vienen con este tipo de envasado en película para poder utilizarlo en procesos procesos para montaje superficial tipo SMT. Bueno, hasta aquí la sesión de hoy. Vamos a iniciar la ronda de preguntas, pero antes de nada indicaros de que la semana que viene ya se celebra la Feria de Hannover y Harting participará en ella. En este caso, si vais a visitarla, nos podéis encontrar en el pabellón 11, expositor C13, y bueno, para cualquier pregunta o cualquier información que necesitéis respecto a ella, podéis poneros en contacto con nosotros, ¿vale? Abrimos ahora la ronda de preguntas. En este caso, si tenéis cualquier cuestión que queráis realizar, podéis utilizar el chat que hay en vuestro panel para hacer la pregunta y os la respondemos ahora mismo, o en caso de que sea demasiado compleja, os contactaríamos vía mail.
Vale. Me preguntan si estos conectores se pueden utilizar en el ámbito ferroviario. En este caso, estos conectores cumplen la UL 94V0 y en el ámbito ferroviario lo que se pide es que cumplan la normativa N 45545 de fuego y humos. En este caso, la normativa N 45545 tiene una subcategoría que es la L10, en la que hace referencia a los conectores de ancho de paso pequeño. A los conectores pequeños que tienen menos de 25 gramos de peso. En este caso lo que se pide es que cumplan la UL 94V0 para poder usarse en ellos. En este caso estos lo cumplen, por lo que no habría problema. Preguntan por aquí cuál es la cantidad mínima de compra. En este caso, la cantidad mínima de compra de estos componentes suelen venir en bobinas de 160 unidades. Hay la posibilidad de pedirlos sueltos con un índice especial, pero en este caso hay que tener en cuenta de que no vendrán envasados y entonces hay un proceso adicional que hay que hacer antes de montarlo. Pero bueno, los fabricantes de PCB supongo que esto lo tienen controlado, ¿vale? ¿Algún cliente? Vale. Preguntan cuál es el margen mínimo de temperatura para estos conectores. En este caso estaríamos hablando de un segundo. Un segundo, creo que es menos 20, pero voy a confirmarlo, no os voy a engañar. Un segundo, que mientras voy a pasar a la siguiente pregunta. Preguntan posibilidades de estanqueidad. No, en este caso no hay estanqueidad con estos conectores, están pensados para ir dentro del equipo y son conectores IP20. No tienen ninguna temperatura máxima de trabajo. Un segundo, que ahora también lo digo. Voy a decir ahora el rango de temperatura. El rango de temperatura, en este caso, es de... El máximo son 70 grados. Y el mínimo sería alrededor de unos 0 grados. En este caso, miraremos, a ver, 0 a 70 grados. Las normativas que has mencionado no las conozco, pero cumple la 50-155 de vibraciones IMC. En este caso, el del Hard Flexicon, el de 2,54 sí. MC, en este caso, no aplica a estos conectores. En este caso, el MC debería estar en el envolvente o en el equipo donde estén en el interior. Vale. Respecto al rango de temperaturas hay que tener en cuenta de que a mayor temperatura disminuye la curva de corrientes y en este caso hay que tener en cuenta también la temperatura a la que va a trabajar el PCB a la hora de definir el paso de corrientes que va a hacer por el contacto. Pero normalmente estamos hablando de contactos de señal, por lo que no estamos hablando de corrientes elevadas. Para conectores que necesitasen corrientes más elevadas ya tendríamos conectores de potencia, que en este caso podríamos, por ejemplo, el ancho de paso de 5 milímetros en el Hard Flexicon de 5 milímetros, que en este caso podríamos llegar hasta 16 amperios. Bueno, de acuerdo, si no hay ninguna pregunta más, en este caso pues vamos a finalizar la sesión del webinar de hoy y os invitamos a que asistáis el próximo mes y agradeceros vuestra asistencia. Cualquier pregunta que tengáis o cualquier consulta acerca de lo que hemos presentado hoy, no dudéis en contactarnos directamente a nosotros llamándonos o vía mail. Muchas gracias y hasta la próxima.